Hola, buenas, muy buenas, gracias por la compañía. Nuestro entrevistado, nuestro invitado de esta semana fue la gran sorpresa de la candidatura y de las propuestas del presidente Luis Abinader Corona cuando todavía no era el presidente. Sorprendió a más de uno porque estamos hablando de un señor que durante muchos años había sido un gran líder empresarial y llegó el momento en que dio el paso y del líder empresarial Lisandro Macarrulla Taveras pasó a ser el señor ministro de la presidencia. Eso del ministerio de la presidencia significa que el que está ahí es el que maneja los recursos del Poder Ejecutivo, por supuesto que al compás y al ritmo del presidente de la República. Claro, el nombramiento de Lisandro Macarrulla como ministro de la presidencia otorgó al gobierno de Luis Abinader, que también lo es, una imagen de gobierno empresarial. Es una imagen con la que el gobierno de Luis Abinader tiene que trabajar y tratar de demostrar, sobre todo con los hechos y las decisiones, que no es así, que en su gobierno hay de todo como en botica y que a pesar de la presencia de tantos empresarios, va a primar lo social, la visión social. Por suerte hasta este momento eso es lo que uno ha visto, pero quedan temas y decisiones importantísimas que tomar y que en ese sentido va a ser decisivo la óptica empresarial porque hay, por ejemplo, en pie un pacto fiscal inevitable para el año 2021. Pero hay más, porque la decisión de Lisandro Macarrulla de participar en la política directa hasta se inscribió en el Partido Revolucionario Moderno tuvo sus efectos muy positivos para la campaña de Luis Abinader, porque golpeó y duro a su adversario al PLD, por lo que Lisandro Macarrulla representa para el sector empresarial del que, insisto, ha sido un líder importante. Pero hubo más, porque ese nombramiento tuvo sus efectos en el CONEP. Tuvo un efecto tan fuerte que por primera vez en la era CONEP, ocurrió con don Rogelio Pellerano en los 70, cuando era el machista Consejo Nacional de Hombres de Empresa, pero en la era CONEP nunca nadie había sido reelegido en dos ocasiones consecutivamente. Eso pasó con el empresario Pedro Brache, que es una persona muy ligada al que entonces fuera ministro de la presidencia del gobierno de Danilo Medina, el ministro de la presidencia José Ramón Peralta. Esto generó un malestar a lo interno del CONEP que, si bien no se dividió, ocurrió lo que nunca había ocurrido, graves irregularidades, indelicadezas, digamos, en su proceso electoral, donde Ligia Bonetti perdió de ese Pedro Brache, que, insisto, es por tercera vez consecutiva el presidente del CONET. En definitiva, que el personaje no puede ser más importante, el invitado no puede ser más apropiada la visita de don Lisandro Macarrulla Taveras a este programa. Es todo un placer profesional, periodístico, pero también personal, recibirle aquí, por supuesto, después de una pausa. Bienvenidos, bienvenidas. Al regreso, Lisandro Macarrulla con nosotros. El gran éxito de ese gabinete presidencial que formó el candidato Luis Abinader en su momento fue lo balanceado que lo estructuró. Buenas noches, señor ministro Aramba. Buenas noches y gracias, Pablo. Gracias a usted por aceptar
la experiencia, líder empresarial durante tanto tiempo, local e internacional, un hombre del empresariado, del sindicalismo empresarial, como lo he escuchado decir, y de repente se dio el paso, y el paso lo ha llevado a la posición, al operativamente número 2 del gobierno. Yo sé que hay una vice, pero la verdad que el dinero es un puesto demasiado importante. Esa experiencia, ¿cómo se ha sentido Lisandro Macarrulla este cambio? Bueno, la verdad que para mí fue un gran desafío, pero yo venía 2 años y pico trabajando en la dirección del gabinete presidencial de Luis Abinader, o sea que desarrollé algunos músculos antes de llegar al poder. Y la verdad que es un desafío interesante, me ha permitido conocer una parte de la gestión que yo no la había vivido nunca, que es la gestión pública. No tiene mucha diferencia en cuanto a los mecanismos y la técnica de manejar los recursos y demás, lo único que es un proyecto político y social más que económico, pero no deja de ser también económico porque hay que trabajar con la economía del país. Yo me siento muy contento porque es un gran equipo que se formó mucho tiempo antes. La visión del presidente Luis Abinader, en aquel entonces candidato, fue la verdad que con una idea novedosa, pero muy bien enfocada y con unos criterios muy claros de parte de él. Cuando él decidió formar ese equipo de trabajo en la campaña, se buscó inclusive una persona como yo con un perfil más de gestor que de político, porque él tenía bien claro que ahí lo que había que gestionar era un balance de recursos, conocimiento, y habían que manejar de forma eficiente todas esas variables que se tienen que gestionar en un proceso de ¿Y campaña. cómo se dio ese proceso de convencimiento para que un hombre exitosísimo en el mundo empresarial y ya con en la categoría nuestra de cierta edad, ¿no? Casi en prerretiro para disfrutar de los nietos, la familia, llevar la vida más tranquila? De repente Luis Abinader cayó en el gancho el señor Macarrulla porque está al lado de un hombre que no descansa, que trabaja, que tiene el don de la ubicuidad. Entonces, ¿cómo fue ese proceso de convencer a Lisandro Macarrulla de entrar en esta cosa terrible? Mira, no le costó mucho trabajo. Por una circunstancia de esas que se dan en la vida, un amigo común nos juntó un día y él comenzó a hablarme de sus proyectos, de cómo quería estructurar su equipo de trabajo y me planteó la oportunidad de acompañarlo. Yo siempre he tenido mucha inquietud por los temas sociales, aunque no militaba en partidos políticos, pero sí siempre desde las instituciones empresariales que me tocó dirigir, la agenda del tema político y social estuvo presente. Porque yo entiendo que es interés del empresario la estabilidad política y social para poder hacer negocio. No hay estabilidad económica ni crecimiento económico si no hay estabilidad política y social. Eso yo lo tengo claro. Tenía una serie de preocupaciones particulares sobre la situación del país porque yo entiendo que el nivel de exclusión, la diferencia de clase, la marginalidad, la concentración de los recursos, no hacen este país sostenible en cuanto se refiere a la paz social. Y desde el CONEC, no sé si recuerda que hace unos 12 o 13 años atrás, planteamos un cambio del modelo económico que Sí, fuera más incluyente. y hubo 5 ejes fundamentales, fueron 40 y tantos, pero hubo 5 que Sí, los recuerdo. correcto. Sí, sí. Entonces, siempre yo he tenido esa inquietud. Y el sector empresarial también, porque en esa ocasión, aunque yo era el presidente, eso fue una posición colegiada de la institución. Pero la propuesta la hizo el presidente en lo fundamental. Yo sé que al final, ok, colegiada, nos pusimos de Sí, acuerdo, claro, bien, pero en aquel entonces, por alguna razón, yo tuve que manejar eso, uno sintió la presencia y el pensamiento de Lisandro Macarrulla. así es, Así fue, siempre los presidentes influimos. claro. Sí, pero el CONEP realmente tiene un consejo que influye, dinámico, activo y que tiene que apoyar esas iniciativas. Y en ese momento ese consejo hizo suyo esa propuesta y la discutimos con diferentes sectores
pero eso generó una serie de sorpresas porque normalmente el sector empresarial en cualquier sociedad es el más conservador y nosotros salimos en ese momento con una posición quizás de vanguardia y mucha gente no entendía y tú sabes cómo era el dominicano y qué gancho es este, con qué vienen estos empresarios. ¿Dónde está la Naiboa de esto? Sí, así mismo. Entonces, ese proceso lo vivimos, Sí. desarrollamos un debate interesantísimo, inclusive con los políticos, pero lamentablemente la República Dominicana no estaba preparada para manejarse en los estamentos de toma de decisión donde se hacían las políticas públicas para entender ese tipo de cosas. Entonces, cuando me junté con el presidente Abinader, Candidato. en ese entonces candidato, Sí. nosotros hablamos de su visión, de cómo él quería estructurar su gobierno, si era elegido, y cuáles eran sus principios y demás, y vi una gran coincidencia entre lo que nosotros planteábamos y por lo que yo había postulado toda mi vida y cuáles eran sus objetivos como presidente de la República. Y ahí nos empezamos a poner de acuerdo hasta que él me ofreció la presidencia de su gabinete. Y ríete tú de ahí en adelante, cuando ese señor empezó a hablar de gabinete, siendo candidato 2 años y pico antes de las elecciones. Sí, hubo bufeo, hubo más de uno, hizo bromas de eso, pero la decisión se tomó, pero tuvo efectos, uno muy bueno para la candidatura de Abinader, que fue que le dio duro al adversario, porque para el PLD fue un knockout en ese sentido, que un candidato tuviese como jefe de su gabinete, siendo candidato, a un hombre de la estatura, del liderazgo, de la nombradía, como Lisandro Macarrulla. Eso fue la parte buena para Luis Abinader. Para el país hubo el problema del CONEP. Creo que esa decisión de que Lisandro Macarrulla esté ahora en el Palacio de Gobierno, pues ha acelerado las contradicciones a lo interno del CONEP al punto de que por primera vez en décadas un presidente se reelige consecutivamente. Este es el tercer periodo del señor Brache. Se dice que por sus vínculos con el señor José Ramón Peralta del pasado gobierno y que eso incluso provocó ciertas irregularidades que Balaguer llamaba indelicadezas en el proceso electoral. Esa es la parte oscura del efecto negativo de una decisión muy provechosa para el proyecto político de Abinader. ¿Qué me puede decir el ministro Macarrulla de todo esto? Porque es muy serio por lo que representa el CONEP para la democracia dominicana. No hay ninguna relación. Yo realmente tenía 10 años fuera de la actividad sindicalista, empresarial, totalmente desligado de eso. Y esto no tiene ninguna relación con el proceso interno del CONEP. Al contrario, nosotros hemos ya abierto canales de colaboración con el sector empresarial, no solo con el CONEP, sino también con muchas otras organizaciones que forman el CONEP. Estamos trabajando programas directos. Acabamos de firmar un memorándum de entendimiento con la Cámara Americana de Comercio para trabajar 4 o 5 temas puntuales de mucha importancia para el país. Con el CONEP estamos trabajando inclusive temas de asistencia social para el año que viene, cómo vamos a trabajar con las empresas para tratar de reponer la plantilla y las plazas de trabajo que se han ido perdiendo. Hay una colaboración tanto en el CONEP con los sindicalistas y con los demás sectores de la sociedad y el gobierno, y para nada eso ha influenciado la decisión de que yo sea ministro de la presidencia. Pero es imposible que un hombre del liderazgo de Lisandro Macarrulla, expresidente en 2 ocasiones del CONEP, no esté enterado de las cosas que han ocurrido y que a uno le preocupan muchísimo, como le preocupa algo. Muy bien, la presencia de Lisandro Macarrulla garantiza el aspecto gerencial de un gobierno que necesitaba mucho en Palacio, la visión gerencial de un presidente que valora mucho la eficacia. Sí, pero de repente uno mira para acá, mira para allá, mira esto. Pero esto es un gobierno de empresarios,
No es peligroso esto, eso no le da un tinte conservador. ¿Qué se puede, qué se está haciendo para salvarse de ese San Benito? No, un gobierno de empresarios. Pero para nada, nada más alejado de la verdad que eso. Hazte un listado de los ministros y dime cuántos empresarios tiene, cuántos Lo políticos que pasa tiene. es que el ministro de la presidencia vale por 18.4 Ah, ministricos de eso. así no es, ¿no? Juventud, Esa ¿verdad? no es la realidad. Ahí todos somos ministros. Claro, es un equipo muy balanceado. Mira, el gran éxito de ese gabinete presidencial que formó el candidato Luis Abinader en su momento fue lo balanceado que lo estructuró. Ahí se suscitaban discusiones importantísimas que agregaron muchísimo valor y así mismo opera el gobierno. Los chelitos van a faltar Ajá, y hay que buscarlo. buscarlo con financiamiento, preferiblemente. O, en el caso de que eso no funcione, habría que desprenderse de algunos activos de propiedad del Estado. Es un equipo de trabajo con mucha apertura, muchas decisiones colegiadas y obviamente hay debates, visiones diferentes, sobre todo entre el grupo que tenemos una visión más volcada hacia el área económica y demás, pero óyeme, es impresionante la calidad de los debates que tenemos. Precisamente ayer, un grupo de los que éramos miembros del gabinete nos reunimos y casi todo el equipo económico que trabajó en el gabinete, muchos de ellos hoy son funcionarios. Y pasamos revistas sobre eso y los debates que se daban, para yo ponerte un ejemplo, entre Jochi Vicente, que es un excelente ministro, Otra sorpresa de las buenas. y otro ministro, Pero un empresario. y otro ministro, Sí. Miguel Seara Hatton, que no es empresario. Ese debate, primero a mí me enseñó muchísimo como presidente del gabinete. Me está enseñando muchísimo hoy como ministro de la presidencia, pero enriquece mucho las decisiones que se toman desde el gobierno. ¿Y Roberto Furcal participa en alguna de esas discusiones? Claro que sí. Porque tiene una visión más liberal que ustedes. Entonces, yo, igual que Seara Hatton, como que equilibra un poco Sí, pero esa la balanza. experiencia política y esa visión política que tiene Furcal, eso vale oro. Ese es un contrapeso quizás a mi forma de ver las cosas. Eso se da, a la discusión Sí, se nutre. riquísima, o sea, yo me nutro, claro, lo vengo haciendo, él era el jefe de campaña, y todo ese proceso de campaña, esa visión política, esa experiencia política de Roberto, que es un hombre extraordinario, a mí particularmente me fortaleció mucho, porque yo tenía grandes carencias en esa parte, la parte de la política De la realpolitik, operativa. la operativa, Sí, esa la parte. logística. Terrible. Y Roberto es un hombre muy bien preparado y con una visión interesante. Ministro, ahí viene, ahora sí es verdad, ahora sí es verdad que no hay para dónde correr. Lo del pacto fiscal ahora sí es verdad, porque vendrá abril, los impuestos necesariamente tienen que caerse, porque este ha sido un año terrible, y todo el mundo sabe que el 2021 va a ser un año sumamente difícil y que va a ser casi inevitable, salvo que ocurra un milagro, qué sé yo, como esto de las remesas, que estamos pasando cosas maravillosas con las remesas, con las zonas francas, que increíblemente pues, han avanzado. Pero el pacto fiscal es inevitable. ¿Cómo se va a hacer un pacto fiscal con esto de la misma visión empresarial, donde hay juez y parte de alguna manera y la gente ve un pacto fiscal donde la parte gubernamental predomina mucho, comenzando por el propio presidente, la visión empresarial? ¿Cómo se está pensando hacer esa reforma fiscal? Déjame decirte que nosotros entendemos eso como un gran desafío, no por las circunstancias que tú has mencionado, que obviamente gravitan sobre este caso, pero yo te voy a poner un ejemplo que yo viví en varias instituciones empresariales que me tocó dirigir. Cuando queríamos tener una posición de consenso para una reforma fiscal
y en muchos casos más que fiscal, tributaria, o sea que inclusive es más fácil. Nosotros no era posible ponernos de acuerdo entre un grupo empresarial, porque son muchos intereses. Pero yo creo que las circunstancias por las que estamos viviendo nosotros y el mundo imponen que los sectores actúen de forma madura, con visión de largo plazo, y que nos aboquemos a una discusión sincera de ese problema. Te voy a decir por qué. Porque suena fácil hablar de una reforma fiscal, suena hasta bonito, y tengo un amigo del gobierno que dice que es hasta sexy hablar de eso. Pero eso es de reforma fiscal, eso como que... yo no le veo el sexo No, por él ahí, dice ¿no? fiscal, eso como que suena, óyeme. Nosotros, por ser fiscal, tenemos una parte importante. Cuando digo nosotros, es lo que estamos dirigiendo el Estado, Sí, claro. que es la parte de la calidad del gasto, cómo gastar. Ahora, la parte tributaria no es simpática, porque estamos hablando de gravar, de poner impuestos y demás. Bueno, un expresidente del CONEP sabe mucho de eso, porque el CONEP tiró a matar cuando el pasado gobierno en algún momento, en un desliz terrible, se le ocurrió decir que sí, y hasta hizo una infografía de que iba a revisar una a una todas las exenciones del Estado, que iban ya por 267.000 millones de pesos. La revisión significaba que el 30, 35, el 40 podría ser eliminado, aunque se sabe que la mayoría tiene justificación y es de gran utilidad. Sí, esas son de las cosas que hay que aclarar. Muchas de esas exenciones están orientadas a proteger a los sectores de menos ingresos. Tú sabes que ahí está todos los alimentos y demás, pero obviamente eso hay que revisarlo. Igual que como se van a revisar toda la estructura tributaria, porque hay que hacerla más eficiente, hay que grabar sectores que no están grabados, todo eso va a venir. Y nosotros tenemos proyectado que ese diálogo se maneje desde el CES, del Consejo Económico y Social, y que arranque a principios de año. Nosotros tenemos como meta cerrar a más tardar en enero el pacto eléctrico, que tú sabes que hay que hacerlo previamente al fiscal, claro, porque el sector eléctrico es responsable históricamente, hasta que llegó la coyuntura de la pandemia, de la mitad del déficit que tiene el país. Por supuesto. O sea, el subsidio eléctrico es la mitad del responsable de eso. Claro. No se puede hablar de reforma fiscal sin hablar del déficit del sector eléctrico. Por eso estamos trabajando desde el CES en este momento el pacto eléctrico. Y nosotros quisiéramos que en enero o principios de febrero estar abordando ya el tema fiscal. Sí. Nos estamos preparando, tenemos un buen equipo para ir a los debates con los demás sectores representados en el CES, y yo creo que va a ser un gran ejercicio frente a la sociedad, y la población se podrá dar cuenta de con qué transparencia nos manejamos nosotros y los sacrificios que desde el Estado estamos dispuestos a asumir, que ya empezamos, porque se han puesto en evidencia grandes ahorros, producto de reformas que se han hecho en la gestión. Lo que pasa es que este es un gobierno donde el presidente es empresario, el número 2 operativo es empresario, y la reforma fiscal significa impuestos más progresivos, que paguen más lo que más tienen, y está el tema de las excepciones. De entrada pregunto, ¿el CONEP no va a reaccionar tan aguerridamente como lo hizo en el pasado gobierno cuando ustedes le toquen esa revisión de las excepciones, que de 267.000 debe ser más ya, 0 mata 0, 3 que llevaba 16, el 30% es un dinero inmenso, y aquí hay gente que se ha acostumbrado a vivir con 2 millones de pesos mensuales, que usted lo pone a ganar 1 millón de pesos y se deprime. ¿Qué va a hacer el gobierno con esa papa caliente, ministro? Bueno, vamos a ver sobre la marcha, pero yo entiendo que el CONEP obviamente va a defender sus intereses, pero lo va a hacer con una visión diferente, una visión de la sostenibilidad de la paz social de este país a largo plazo, porque eso es lo que todos buscamos. Para que un empresario gane dinero, los empresarios normalmente trabajan con visión de futuro. Nadie hace una empresa para 4 años.
Normalmente los políticos tienen una visión más corta. Los empresarios ven a largo plazo. Claro. Y si este país quiere ser sostenible en el tiempo, tiene que hacer los ajustes. Porque no es solamente verlo dentro del ámbito de pagar más impuestos, menos impuestos. Es que hay que crear realmente un verdadero instrumento de desarrollo donde se disminuya la exclusión, donde surjan las oportunidades, donde ese crecimiento que ha evidenciado históricamente la República Dominicana, ese crecimiento económico, sea realmente traducido a desarrollo económico, que la gente tenga oportunidad, disminuyendo básicamente la exclusión. No es que se les regale nada a nadie, es que todos tengan oportunidades, buscar la igualdad de oportunidades. Entonces, eso es lo que hay que buscar para que este país, nosotros los empresarios y las personas que quieran y piensen seguir viviendo aquí, desarrollando y ganando dinero, Sí. encuentren las condiciones reales, porque lo que hay no es sostenible, Pablo. No, Eso sostenible. solamente se pudo mantener sobre la base de un endeudamiento irresponsable, que ahora nos estamos dando cuenta, en este momento de crisis, nos estamos dando cuenta el costo de esa irresponsabilidad. Sin embargo, cuando se fue ahora a los mercados internacionales, quienes fueron a colocar esos dineros, pues hablaron muy bien de la estabilidad macroeconómica del país, un poco hablar bien del elefante, que lo vas a vender, no me hable más del elefante si tienes que venderlo. ¿No será que ese endeudamiento ha llegado a un punto donde es peligroso seguir aumentándolo y todo parece indicar que hay que hacerlo? Y entonces ahí entra la posibilidad de las ventas, de la venta de propiedades del Estado. Hablemos un poquito de eso. Sí, claro. Aquí hablamos de Sí. lo que tú quieras, Pablo. ¿Tú quieres que te hable de eso? Sí, no, porque los chelitos, van a faltar los chelitos el año que viene. Sí. Los chelitos van a faltar Ajá, y hay que buscarlo. y hay que buscarlo con financiamiento, preferiblemente. O, en el caso de que eso no funcione, habría que desprenderse de algunos activos de propiedad del Estado. ¿Cuáles y cómo se va a hacer eso? Porque el asunto de juez y parte de la visión empresarial, quién va a defender, ¿cómo se podría hacer eso? ¿Qué sé yo? Punta Catalina, por ejemplo, empresas del FOMPER, ¿cómo se haría eso? Hasta ahora nosotros no hemos profundizado en el análisis de cómo ni cuáles empresas o cuáles se van a vender, porque esa sería una opción extrema. Esa es una opción extrema. Ya me dio el titular. Sí, eso es extremo. O sea, no es que se va a hacer, eso es No. si llega el momento. Si hay una en que los necesidad chelitos no van. en el futuro. Ok. Lo que sí te puedo decir, Sí. que va a haber un déficit. ¿Cómo va a haber un déficit o cómo está habiendo un déficit este año? Claro. O sea, nosotros vamos a terminar con un déficit del 8 o el 9% de la economía. Brillante, un resultado brillante porque venimos recortando un déficit mayúsculo que se generó al principio de la pandemia. Y si nos comparamos con otros países, hemos tenido un desempeño aceptable. Ahora, ¿qué es lo que pasa, Pablo? Y a mí me gusta explicar esto de una forma sencilla, porque a veces venimos los economistas, los administradores de empresas, los ingenieros a hablar a la televisión y hablamos para un sector y hablamos de macroeconomía, qué sé yo qué. Esto es sencillo. Una familia con un padre irresponsable que en los tiempos donde tenía empleo y cierta estabilidad económica se endeudó para bebérselo, no es el mismo de una familia que en tiempos buenos se endeudó, generó un negocito, formó a los hijos para que fueran profesionales. Ese está en mejor condición del que dilapidó esa oportunidad. Entonces, yo entiendo que la República Dominicana no utilizó adecuadamente los recursos que obtuvo de la época en que estábamos en la bonanza y donde teníamos fácil acceso al financiamiento. Pero no podemos perder de vista, Pablo, que el mundo es diferente a partir de los últimos 5 o 6 meses. Los indicadores macroeconómicos van a tener que ajustarse.
esos parámetros que se tenía, con una deuda de 30%, 40% del PIB, era preocupante y demás, eso va a cambiar, porque hoy en día el 90 y pico por ciento de los países están operando con un déficit importante. Vamos a ver lo que viene. Nosotros entendemos que hemos generado mucha confianza en los sectores financieros, muchísima, y eso se puso en evidencia en la última emisión. Entonces, es muy probable que la República Dominicana siga teniendo acceso a financiamiento y no va a haber necesidad de vender ningún activo del Estado. Vuelvo y te reitero, es muy difícil en las circunstancias actuales uno ponerse a hacer proyecciones. Nosotros trabajamos con parámetros y demás y siempre tenemos unas proyecciones muy condicionadas en condiciones como esta. Por ejemplo, este segundo rebrote va a impactar la economía mundial y la nuestra. Pero tenemos la vacuna, que aparentemente ya es un hecho. Sí, Entonces, por cierto, eso puede más o menos, revertir. ¿se tiene más o menos una idea, un paréntesis, de cuándo podría estar la vacuna en Dominicana? Marzo, abril, por ahí. ¿Usted ha conversado algo? Yo creo que antes. Con Dios y la Virgencita de la Altagracia, si claro. Dios lo permite, Y la antes de Virgencita de la abril, Altagracia. nosotros debemos estar vacunando. Si Dios lo permite. Si Dios lo permite. Sí, pero todas esas son incertidumbres, variables exógenas que no controlamos. Entonces nosotros tenemos que movernos dentro de una franja muy grande e ir gestionando día a día la crisis, que hemos sido sumamente exitosos. La forma en que aquí se manejó la crisis de salud, como la verdad, de un manejo que parecía un poco díscolo de la situación de salud en su momento, cómo se estructuró un programa, se llevó a cabo y se obtuvo resultados. Muestra de eso es inclusive cómo ha reaccionado la economía. Con excepción del turismo, que no depende de nosotros, porque depende mucho de los países emisores, pero todos los sectores económicos crecieron con relación al punto donde se encontraban. Y otros, hoy en día, mes tras mes con el año anterior, ya estamos por encima. La construcción, por ejemplo. Y Zona Franca a mí me sorprendió. Zona Franca. Eso es casi milagroso. El sector agrícola. Eso es para los ateos, para que no quieren creer en la Virgencita de la Altagracia. Eso es producto de una gestión bien llevada con recursos muy limitados. Yo quiero que tú sepas, eso es un equipo que está gestionando este país. Este país hoy en día es un país gestionado, pero también con errores como tú quieras, pero muy bien gestionado. Porque son estadísticas de septiembre, octubre, ustedes entraron el 16 de agosto, entonces hay un reconocimiento. Correcto, porque esas son las luces. En el pasado hay sombra, pero también hay luces. Sí, no, pero claro que sí. Y yo te voy a decir una cosa, nosotros le hemos dado continuidad a muchísimos proyectos. Yo te puedo decir algo que es un logro del gobierno de Luis, que es una continuidad de algo, el 911. El presidente de Luis Abinader tenía en su programa de gobierno llevar en los 4 años el 911 al 100% del país. Faltaban 11 provincias. Hoy en día solamente nos faltan las 7 provincias fronterizas, pero ya en el gobierno de Luis Abinader, Atomayor, El Ceibo, Valverde Mao y San José de Ocoa tienen el 911, que lo hicimos en este gobierno, pero es una continuidad, es un programa exitosísimo de la gestión anterior que nosotros continuamos. Dentro de la crisis, nosotros llevamos el 911 a esa provincia, porque no cabía en la cabeza nuestra que ciudades como San José de Ocoa y eso fueran marginadas y no tuvieran ese servicio que implica seguridad, o sea, hay policía, hay bomberos, hay ambulancia y hay asistencia vial. Entonces, eso es una, como te reitero, que nosotros tenemos muy claro nuestra responsabilidad. Y el 911 toca muchas cosas, una más importante que la otra. Ocurrió lo que yo temía, era que faltó tiempo, quedan
muchísimos temas fundamentales, pero el último no puede, hay uno que no puede faltar para cerrar, y es el gusanillo. Hay una cosa terrible en la política, se llama el gusanillo de la política. Señor empresario, líder empresarial toda la vida, pero se dio a la tentación. Si tiene ese gusanillo, se descarta ya, se inscribió en el PRM, vi. Así es. Se descarta entonces una candidatura presidencial o trabajar, porque el objetivo de todo político es llegar a la presidencia. Lógicamente, todo raso quiere llegar a general. Hay la posibilidad, siente Lisandro Macarrulla finalmente el gusanillo de la política, se está sintiendo que se está haciendo adicto a la labor social del poder, desde el poder. Bueno, yo siempre he tenido inquietud por sociales desde el poder empresarial y demás, y desde la gestión de las empresas en que yo me desempeñaba. Ahora, el único gusanillo que cada día crece más en mí es en seguir siendo parte del equipo político de Luis Abinader. Porque a mí realmente ser un político para optar por posiciones elegibles, ni tengo el tiempo, ya a mi edad no me lo permite, no he hecho el trabajo, no diga así, ministro, ni tengo los méritos. No. Ahora, lo que sí yo creo que yo puedo aportar mucho es al equipo de un líder como Luis Abinader. Luis Abinader cada día lo veo crecer más como líder, lo veo obteniendo logros en la sociedad que a mí me satisfacen, y por eso voy a continuar siempre al lado de él hasta que él lo permita. Pero como usted lo ve más que yo, dígale que su amigo le mandó a decir que baje un poco el ritmo, porque que él va a matar el equipo. Él se cree que tiene el don de la ubicuidad. Usted agarra los periódicos y en un día estuvo en 5 actividades, entonces también todo no depende de él tiene un equipo. Y esa gente tan lánguida, tan leve y tan sublime, tan como Lucía, la del doctor Balaguer. Hágale llegar ese mensaje, ministro. Es que yo no estoy de acuerdo con lo que tú dices. Luis es un líder moderno, un líder de este tiempo, y esos logros que él muestra, Está durmiendo 4 horas al día. Sí, bueno, eso él tiene que administrarse ya. Y él ya está en categoría de relativamente joven, ya son 53, ya no está relativamente joven. Pero déjame decirte, esos logros que él muestra todos los días, 5 y 6 realizaciones, es producto del equipo, porque él solo no lo puede hacer. Ahora, él es el líder de ese equipo y da la cara. Y es un líder de este tiempo, un líder que se comunica, un líder que ve a los periodistas y le dice, pero hazme más preguntas, tú no tienes más. Eso no es tradicional en este país. Sí, no. Yo doy fe. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Yo creo que para solucionar eso, el mensaje debe ser con doña Raquel, que hay que hacérselo llegar, porque la verdad es que sí, se está comprometiendo, ha hecho muchísimas promesas en las provincias, lo que es un buen tema para nuestra próxima entrevista, ministro. Con muchísimo gusto, muchísimo gusto. Muy buenas noches.